Bienvenidos a todos los que están conectados o los que se están conectando en estos momentos. Estamos aquí presentes la profesora Catalina Mora y mi persona, Sandra Vivas, junto con nuestro invitado muy especial en la materia de construcción tropical, que es el arquitecto Darío Angulo, gerente de la empresa Tierra Tech, quien nos va a hablar hoy sobre su experiencia con su empresa en construcciones en tierra y sobre todo construcciones con bloque de tierra comprimido. Entonces, bienvenido Darío y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Sandra. A la Universidad de la Costa, pues un placer estar con ustedes, es una responsabilidad antes que nada y un privilegio poder compartir nuestra experiencia y lo que hemos podido desarrollar durante mucho tiempo, casi 35 años de trabajo. Mi nombre es Darío Angulo, soy arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, con maestría en urbanismo en el Instituto de Urbanismo de Grenoble y arquitectura de tierra en la Escuela de Arquitectura de Grenoble, donde funciona el Centro CRATER, Centro Internacional de la Construcción en Tierra, desde hace ya 45 años. Es un centro de excelencia de investigación al cual estamos ligados hace ya casi 35 años como miembros institucionales y hemos diseñado, construido, producido, formado y sensibilizado a muchísima gente alrededor del mundo, en todos los continentes. Lo seguimos haciendo en todo tipo de proyectos de hábitat, de restauración, de conservación, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a empezar un poco por eso, por esa parte, para que este discurso que de pronto yo puedo dar en algún momento, ustedes pueden escuchar, se sepa de dónde viene y como para dónde va. Y pues que realmente es un discurso con algunos argumentos muy sólidos, de mucha calidad y muy completos que permiten visibilizar y valorizar la arquitectura de tierra, que es nuestro gran objetivo como alternativa viable, durable y sostenible para la solución pertinente que estamos necesitando en este momento. No sé si se está viendo muy bien el fondo de pantalla. No los escucho. Sí, Darío, estoy conectada por mi celular y se ve bien. Sí, me están oyendo y se está viendo bien, ¿correcto? Sí, sí, perfecto. Entonces vamos a empezar con la universalidad y diversidad cultural de la arquitectura de tierra cruda. Como les decía, se viene de un centro de investigación que comenzó en 1975 publicando un libro, unos alumnos que les dio la inquietud de analizar la arquitectura que había en la región. Y eso fue en Francia, en Grenoble, en la región del Dauphiné, donde más o menos 1.500.000 artefactos, es decir, unidades de vivienda, son en tapia pisada. Luego, en 1979, ellos mismos se gradúan y crean un libro que se llama Construir en Tierra. Y ya en 1981, en el Centro Georges Pompidou, que acababa de crearse, se hace una exposición universal de arquitectura de tierra que comienza a visibilizar de una manera como de un renacimiento la arquitectura de tierra. Luego, en 1983 al 85, se crea en Grenoble un barrio entero en tierra, un barrio que es una parte en adobe, una parte en bareque, una parte en tapia pisada, una parte en bloque de tierra comprimido, un barrio completo de vivienda de interés social. Es decir, que ya en el 85 ese renacimiento comenzaba gracias a este centro de investigación que en 1984 crea el laboratorio de arquitectura de tierra, donde comienza a tener pedidos a nivel mundial, porque es que nuestro patrimonio, en su gran mayoría, universal y nacional, es en tierra cruda, y que entre otras cosas no lo sabemos restaurar ni reponer. Y ya en 1986 se hace una gran proyecto mediático que se llama la Casa de 24 Horas, que es la que estamos viendo ahí. Es una casa compleja con arcos, bóvedas y cúpulas que se construye en 24 horas y que tiene un gran empuje mediático en esa época y en ese lugar, lo que le da un impulso considerable y una visibilización adicional. Luego, en el 86 se crea el Tratado de Construcción en Tierra, sacamos el Tratado de Construcción en Tierra, que es un compendio de muchas de las
técnicas de construcción en tierra y pues como la Biblia, digamos, de la construcción en tierra. Este centro de investigación valoriza la diversidad cultural, mejora el manejo de los recursos naturales, lucha contra la pobreza, mejora el hábitat, tener viviendas más asequibles y accesibles, economía y desarrollo social y local, desarrollar y compartir los conocimientos y construir una base de conocimientos y sabiduría. Esto dentro de un gran eje que es la investigación, la formación, la aplicación y la difusión. Entre otras cosas, esta charla, y como es una institución, sobre todo una universidad como la Universidad de la Costa, entraría y sería invitada a entrar dentro de la cátedra de Arquitectura de Tierra, Cultura Constructiva y Desarrollo Sostenibles. Los invito desde ya a llenar los formularios que permitan con las relaciones internacionales a tener ese convenio, porque ese convenio es sencillamente una red internacional de las universidades que están interesadas en desarrollar este tema, que es muy pertinente, no solamente para sus alumnos, para que tengan una alternativa a los que están oyendo y los que la van a oír, sino para la universidad desarrollar diferentes ejes de investigación, formación, aplicación y difusión. El valor ambiental de la arquitectura de tierra en el sector de la construcción consume el 43% de la energía, 16% del agua o más. En estas cifras son muy conservadoras porque yo pienso que realmente es muchísimo más y produce 21% del CO2 y el 5% de los residuos. Los tratados de Kioto, ¿sí? Y los tratados de Río de Janeiro, COP21, COP26 que viene ahora, y tutti quanti, han dicho que en Europa, por ejemplo, en el 2050 tiene que reducirse el 85% del consumo del cemento, el 87% del consumo del acero y el 90% del consumo del aluminio si queremos seguir respirando. ¿Sí? Para esto, entonces, lo que les acabo de comentar, se crea en 1998 esta cátedra UNESCO, que entre otras cosas es una de las cátedras de excelencia de la cátedra UNESCO, Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible, en 1998. Entonces, ya en el 2001 se crean los grandes talleres. Desde mucho tiempo atrás, desde el inicio de los 45 años, este centro de investigación formado por 4 personas, científicos, ingenieros, arquitectos, historiadores, soñaron con tener un sitio donde se pudiera, de alguna manera, exponer la arquitectura de tierra, desarrollar las diferentes técnicas y se crean los grandes talleres que hoy en día funcionan para hacer formaciones de toda índole, incluso de todo tipo de materiales, análisis térmicos, acústicos, sísmicos, estructurales, de ensamblaje de todo tipo de materiales. En 2002 al 2008 se crea AMACO, que es el taller de material a construir, donde se profundiza muchísimo más en la materia prima, que es la tierra cruda, que finalmente son los granos, porque la tierra está compuesta de granos, y los granos no son los granos de maíz ni de frijol que solemos comer, sino son granos, otro tipo de granos que nos sirven para construir, que son la arcilla, la arena, el limo, la gravilla, la piedra, son los granos que necesitamos. Entonces, son los granos que componen la Tierra, que es una atmósfera rica en oxígeno, temperaturas moderadas, abundante agua, una composición química variable, y es el único planeta conocido que tiene vida, pero lo estamos devastando, ¿sí? Y los océanos y los bosques son eliminados de una manera implacable cada año, los estamos acabando. El 40% de la emisión del CO2 es dada por la industria de la construcción, 20% del consumo del agua, es decir, que todos los que diseñamos, construimos, promovemos la industria inmobiliaria, contratistas, tenemos la responsabilidad directa de esa gran porcentaje de emisión y de consumo. Y por eso es que la temperatura está aumentando. Es que nada más el ladrillo cocido, el daño que hace es enorme, porque inicialmente es crudo, pero lo cocinamos. Y al cocinarlo, pues emitimos enormes cantidades de CO2. Entonces ya no tenemos tiempo y nos toca actuar ya. Yo celebro esta reunión porque esta reunión hace parte de esa actuación. Porque si nosotros no actuamos, pues no estamos en nada. Ya reunirnos es el primer paso. Habrá unos segundos y terceros pasos para que se pueda lograr producir soluciones de vivienda
a bajo costo de todo tipo, viviendas de prestigio, inclusive viviendas públicas, como vamos a ver más adelante, de esta manera. Y la clave es actuar ya, cambiando nuestra forma de construir y de consumir, reciclando, reutilizando, valorando y protegiendo nuestros recursos. La tierra cruda, pues es una alternativa, es un insumo que es que de hace más de 2000 años el hombre construye sus casas y sus ciudades en tierra. Según las tradiciones históricas y populares, es el material de construcción más utilizado del planeta. Somos 7.500 millones de personas en el planeta y por lo menos la mitad vivimos en casas en tierra cruda. Entonces, sí es pertinente pues echarle un ojo, un estudio, un análisis, un conocimiento por lo menos a este material. Aquí tenemos una universalidad y una diversidad cultural de arquitectura de tierra. La arquitectura de tierra, de manera independiente y simultánea, surgió en todos los continentes. En esa época no había ni siquiera señales de humo. Entonces, mucho menos internet, y de manera independiente y simultánea, el adobe se generó aquí y allá en todo el planeta, como podemos ver en este plano del planeta, todo Sudamérica, todo Centroamérica, todo Norteamérica, toda África, toda Europa, toda Asia y Australia. Han construido, construyen y seguirán construyendo en arquitectura de tierra. Desde los faraones de Egipto, aquí vemos el faraón dando la ofrenda del primer bloque para sus templos, dándole agradecimiento en Luxor. Estamos hablando del siglo XVI a.C. Aquí vemos en Egipto, vamos a hacer un pequeño recorrido rápidamente de nuestro patrimonio universal. En Egipto tenemos 2770-2649 a.C. Aquí en Sudán, 2500-1500 a.C., vemos las pirámides que están erosionadas obviamente por el paso implacable del tiempo y del clima, pero de alguna manera son, como se puede ver en la imagen, miles y miles y millones de adobes hechos en la época. La 12ª dinastía también, 1800-1700 a.C., vemos los vestigios de las pirámides. En Sudán, vemos en África, siglo XVI también, antes de Cristo. Aquí vemos ya en África, donde vemos diferentes estilos de construcción, diferentes formas. Por ejemplo, aquí vemos la mezquita de Tombuctú, donde hay un sistema constructivo muy particular, en unas técnicas de construcción en tierra cruda, donde la madera, pues, que es muy escasa finalmente, pues nos sirve en este caso de anclaje estructural, de incluso soporte para hacer el mantenimiento que ellos saben que se les va a derretir de alguna manera, se les va a disolver, porque el material es biodegradable, ¿sí? En muchas civilizaciones para eso no presenta ningún problema, simplemente la tierra que se degradó se recoge nuevamente y se vuelve a aplicar. Y para dar sombra, porque en muchas, según la orientación, esos palitos de madera pues generan una sombra que de alguna manera refresca la fachada, para el mantenimiento de la fachada y poderse subir fácilmente. Aquí vemos en Malí la mezquita de Yené, 1180-1330 después de Cristo. Vemos esta misma mezquita, cómo la gente se reúne comunitariamente y hace su reparación. Aquí vemos, bueno, no es el mejor ejemplo de seguridad de obra, porque la gente está sin su cuerda de vida, en chanclas, pues sin casco, pero bueno, en muchas civilizaciones no hay esa posibilidad, donde se ve claramente cómo se restaura la pintura, que es la que protege el mortero, que es la que protege el muro, que es la que nos protege a nosotros. Entonces, con la tierra se puede hacer los muros que nos protegen a nosotros, pero los morteros que protegen a los muros y las pinturas que protegen los pañetes. Podemos hacer pinturas, morteros y muros con el material tierra. Aquí vemos en Malí también un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, una casa incrustada en las laderas de unas rocas. Vemos en África la arquitectura de tierra cruda, pues que tiene una sinuosidad gracias a su plasticidad y a su cohesión dada por la arcilla, uno de los granos no más importantes, que tiene su rol específico dentro de todos los granos que
se necesitan para la construcción en tierra, esa sinuosidad que finalmente también es una sensualidad y una sexualidad que se puede adquirir con este material, dada su plasticidad, dadas sus características. Aquí vemos una construcción de bloques en Tubalí, donde finalmente la mampostería no es el hilo plomada, palustre y nivel que solemos nosotros, sino la mano del hombre haciendo el adobe original, que es una bola, y lanzándola, proyectándola para ponerla y acumulándola para hacer los muros con los que se hacen ciudades enteras, como se ve en esta foto. Miles y millones de adobes hechos con la mano. Aquí vemos, seguimos en África, en Malí, donde tenemos, que es finalmente para el renacimiento que estamos teniendo con la tierra, también lo estamos teniendo con la piedra, y también lo estamos teniendo, que es uno de los granos además, y también lo estamos teniendo con la fibra. Es decir, piedra, tierra, fibra. Ese es volver a la choza, finalmente, de alguna manera, pero de una manera pertinente, de una manera moderna, de una manera contextualizada con los retos y los problemas que tenemos y que van a venir, ¿sí? Pues fundamentados en los mayores problemas mayores que son el calentamiento global y ahora la pandemia. Aquí vemos, bueno, es esta piedra, tierra y fibra con la posibilidad orgánica que nos presenta este material por su sinuosidad, por su sexualidad, por su sensualidad, por su cohesión, por su plasticidad. Aquí vemos en Taúba, en Níger, los silos que tienen, son como unas cáscaras finalmente para almacenar su material. En algunos casos se incrustan unas piedras que sirven para la resistencia de esas cáscaras, pero también para subirse y poder vertir el material almacenado, y también para subirse y poder reparar lo que el agua o el viento de arena, que muchas veces es mucho más abrasivo que cualquier otro, puede afectar el material. Aquí vemos en Malí, seguimos en Malí también, piedra, tierra, fibra. Bueno, ahora nos desplazamos a Egipto, 1989, Hassan Fathy, un arquitecto egipto, de alguna manera comienza a visibilizar de una manera importante la arquitectura de tierra, haciendo vilas de prestigiosos notables de Egipto y pedidos del continente africano, donde el sistema constructivo, entre otras cosas, del Medio Oriente son los arcos, las bóvedas y las cúpulas. Entonces, este señor de alguna manera revitaliza en 1950, 1960, este saber hacer, esta dignificación y esta visibilización de la arquitectura de tierra y valorización generada por los notables que querían hacer sus casas en tierra. Como vemos aquí, un ejemplo en Marruecos, ya es del siglo XIX, siglo XX, una gran mezcla de barro y arcilla, donde vemos la luminosidad que este material da al interior, la mezquita de Yorín, principios del siglo XV. Aquí vemos en el hábitat, en adobe y las pinturas, siglo XX, pueblos en África del Sur, todas esas posibilidades plásticas, estéticas, artísticas que tiene el material. Aquí vemos en Camerún una forma muy particular de hábitat donde vemos cómo se está reparando, porque es un hecho que el material es biodegradable. Sin embargo, nosotros no podemos hacer, ni vender, ni habitar una casa que sea biodegradable. Ya conociendo el material que es biodegradable, lo podemos controlar con buenas botas y buen sombrero, y cuidándolo y controlándolo, como hacen ellos, por ejemplo, en este caso, donde esas formas, de esta forma ojival, sirve no solamente para subir, sino para que el agua tenga un recorrido mucho más lento, se ralentice la velocidad del agua que va bajando para que erosione menos eso y haga hacer menos mantenimiento, aparte de que es una figura estética, entre comillas, pues cultural de ellos, de la cultura de ellos, que tiene esas múltiples funciones. Aquí vemos las ciudades que son las ciudades Carrefour, digamos, de alguna manera, Rond Point, de las rutas comerciales que se generaban de un sitio para otro,
y de otro sitio para otro se cruzaban esas dos líneas y generaban ciudades que muchas veces eran ciudades fortificadas y amuralladas, obviamente con murallas y fortificaciones hechas en tierra cruda, como tenemos nosotros, por ejemplo, la muralla china. La muralla china, su gran porcentaje es en tapia pisada. Hay otras partes que son en adobe. Y así sucesivamente. Aquí vemos en Irán todo el sistema constructivo del Medio Oriente que veíamos de arcos, bóvedas y cúpulas. Fortalezas de ladrillo crudo que datan del siglo I al V después de Cristo en Asia Central, y la arquitectura militar, el fuerte de Ciudadela de Bahía del siglo XII, patrimonio mundial. Vemos una vista aérea de un bazar, un barrio en Irán, donde el sistema constructivo es arcos, bóvedas y cúpulas. Justamente una de nuestras formaciones y nuestros módulos de formación que se pueden extender en una formación puntual o de diplomado o lo que sea, son los arcos, bóvedas y cúpulas. La mampostería, hacer muros sencillos, muros dobles, muros triples, muros en C, muros en Z, muros cruzados, con arco, sin arco, con dintel, con antepecho, en formaciones muy rápidas. Nosotros aquí en Bogotá tenemos todo el material pedagógico a escala 1-3, pero se puede hacer a escala 1-1. Aquí tenemos un minarete en ladrillo, en adobes, de 75 metros de altura en Yemen, ¿sí? Tenemos Shibam, el Manhattan del desierto, que se llaman una ciudad construida completamente en adobe, siglo XVI después de Cristo, donde tenemos de 6, 7, 8 hasta 10 pisos completamente construidos en tierra cruda, el Manhattan del desierto. Aquí vemos una foto ya donde se ve pues los vestigios, la erosión, el grano, la pega, el adobe, en la India. Esos son los granos que nos corresponden, que tenemos que estudiar, con los que el hombre durante 12.000 años ha construido y seguirá construyendo, y tendrá que seguir construyendo, más aún con este calentamiento global, como una alternativa que no emite CO2 y que está disponible bajo nuestros pies de manera permanente y abundante en la tierra, compuesta de granos, desde la arcilla hasta la piedra. Aquí vemos en la China algunas construcciones muy particulares. En Minqing, data del siglo XVII, construcciones cilíndricas, cuadradas, rectangulares, que son también amuralladas en tapia pisada, muy monolíticas, digámoslo así, pero muy interesantes porque tienen varias características. Hacia el interior al exterior tenemos la tapia pisada que protege, que nos acoge, que nos defiende. Adentro unas particiones en adobe un poco más livianas, más ligeras, más delgadas, y unos corredores en bareque aún más ligeros y más ligeros. Aplican diferentes técnicas en una sola edificación muy particular. En Francia, como en Europa, vemos en la campiña, como al norte como hacia el sur, aquí por ejemplo en Normandía, el colombage, que es el bareque, ¿sí? Es una estructura de madera rellena con tierra, y muchos de los palacios de la Loira están construidos en tierra, solo que están enchapados con piedras volcánicas, mármoles y otros minerales. Vemos en Cataluña, en España, una construcción en tapia pisada, donde se ven las características de la tapia pisada. Vemos en España muchos de los palomares se construían, que eran el internet de la época, se construían en tierra cruda. Y llegamos a Sudamérica, donde tenemos Chan Chan en el Perú, del año 100 al 650 después de Cristo, los vestigios de los más grandes que tenemos en el mundo de arquitectura de tierra. Aquí vemos un molde de adobe abisagrado, muy interesante, que hacía en el Imperio Chimú, en el Perú, donde le da una textura al abisagrar el molde. Permitía conservar esa textura que le da la caña para que el pañete pudiera ser mucho más firme y unirse más al muro. Aquí vemos el sitio de Chan Chan en el Perú, donde se siguen encontrando cada vez más vestigios que están intactos, como se puede observar. La Huaca del Dragón en el sitio Chimú de Chan Chan, siglo IX al XV. La Huaca de la Luna, con pinturas todavía originales, con los colores originales de la tierra, periodo Chimú, 850-1470 después de Cristo. Aquí en Perú, en Trujillo, vemos una edificación
de 228 metros de largo por 136 de ancho y 41 metros de alto, donde hay millones y millones de adobes construidos en la época, para que pues, se vea que todo nuestro patrimonio es construido en tierra cruda. Aquí vemos una iglesia de adobe en Colombia, como en cualquier pueblito de nuestro país, en Barichara, Santander. Mucha tapia pisada, mucho adobe, bloque de tierra comprimido, nuestros pueblos indígenas, que tenemos una variedad étnica en nuestro país, casi de 100 diferentes etnias en nuestro país, con diferentes tipos de construcción en tierra, en la mayoría en adobe. Y aquí vemos una construcción en Nuevo México, en Río Grande. Seguimos aquí donde se ven las gárgolas, cubiertas terrazas también construidas en tierra, y pues vemos ciudades enteras alrededor del planeta donde la tierra es siempre el material más presente, pero de su composición depende la técnica o la puesta en obra. Y para eso tenemos 12 técnicas diferentes, es decir, este centro de investigación durante todo este tiempo ha catalogado, ha separado, ha distribuido, organizado en 12 técnicas diferentes, como las vemos aquí: tierra excavada, tierra de recubrimiento, tierra relleno, recortada, modelada, comprimida, apilada, moldeada, extruida, vertida, tierra con paja, que es el pareje finalmente, o tierra de refuerzo. Entonces vemos que no solamente es un material que es permanente y abundante, sino que tenemos múltiples técnicas de construcción en tierra. Hay 12 diferentes técnicas de construcción en tierra que lo muestran en diferentes cuadros, en diferentes maneras de expresarlo. Entre ellas el adobe, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos los primeros adobes que eran cuneiformes. Realmente el primer adobe fue la bola. Lo que hace un niño cuando coge la tierra o la plastilina, lo primero que hace es una bola. El adobe es una mezcla de tierra, a veces muchas veces con fibra, con paja, y pues tiene un proceso de producción que es un estado hídrico más plástico, que requiere espacios más grandes de producción por su secado. Aquí vemos otro tipo de adobe. Por ejemplo, otra de las técnicas es el bareque, muy común en nuestras zonas cálidas de la costa del Magdalena, del Cauca, del llanos orientales, por su facilidad, por su térmica, por su disponibilidad. Desde La Guajira hasta Leticia realmente encontramos el bareque. Bueno, desde La Guajira hasta la Patagonia realmente encontramos la arquitectura de tierra en toda Sudamérica. Aquí vemos la expresión de la tapia pisada, es otra de las técnicas muy difundidas. Digamos, aquí vemos una aproximación de la escultórica de la tapia monolítica en Tokio. Aquí vemos los elementos artesanales rústicos. Por ejemplo, podría ser esto en Barichara o Santa Fe de Antioquia, Santa Fe de Bogotá, mejor dicho, Boyacá, la tapia pisada. Podría ser, aquí esto es en Tabo, por ejemplo, ¿sí? En la India. Entonces, en los mismos sistemas constructivos. Aquí yo atravesé una imagen, pues como para dar un respiro, de que la tierra, comparado con la madera, la tierra es el elemento menos emisor de CO2 para la construcción, ¿sí? El que le sigue es la madera, luego le sigue la madera tratada, luego le sigue la piedra, después el ladrillo cocido, después el concreto armado, después el vidrio, el hierro, y el más contaminante al final es el aluminio. Entonces, vemos que el que quiera escoger un material de construcción no contaminante, pues está la tierra. Además que es la piel del edificio, ¿sí? Nada más y nada menos. Que muchas veces en el presupuesto, la piel del edificio, es decir, la mampostería, es el más económico de todos. Porque lo que sí es caro es la estructura y lo que sí es caro son los acabados. Pero la piel del edificio es de lo más económico. Y aquí tenemos otra imagen, un poco más técnica también, donde vemos la zona óptima de la humedad para una vivienda, la zona de confort, digámoslo así, en unas condiciones de humedad relativa alta. La tierra lo disminuye, generando una zona de confort, y en humedad relativa baja, la tierra lo aumenta, generando una zona de confort óptima. Es decir, que se reducen las bacterias, los virus, los ácaros, y esto es muy pertinente para la pandemia que estamos viviendo y que seguiremos viviendo. Es decir, que la tierra es un material sano.
absorbe virus y toxinas, contrarresta energías electromagnéticas, cicatriza y templa. Entonces, eso que la tierra es sucia, fea, pobre y bruta, pues no es sucia, es limpia. Absorbe virus y toxinas, cauteriza y contrarresta energías y es un material más confortable. Fea, pues es subjetiva, a todo el mundo le gusta. Pobre, nosotros llevamos 35 años casi vendiéndole mucho a los ricos o a los de estrato alto o a proyectos de prestigio, como lo queramos llamar. Y lo que menos tiene es que es bruta, porque es que es un material inteligente, así como lo podemos ver en la gráfica. Es un material que, viéndolo al revés, da más felicidad porque es más confortable, porque es térmico y es acústico, porque es higroscópicamente más confortable. Entonces, ese confort nos va a dar más felicidad, finalmente. Entonces, pero no todo es viejo, no todo es antiguo, no todo es pasado. Todo es presente y sobre todo futuro, o sobre todo presente, pero el futuro lo veremos. Pero existe la modernidad de la arquitectura de tierra. Entonces, tenemos proyectos alrededor del mundo también donde se ve esa modernidad. Nosotros no somos fundamentalistas en el sentido de que entonces es a lo hippie todo o a lo radical todo sin... No, existen unos materiales en la región que es el concreto, que es el aluminio, que es el hierro, y toca trabajar con ellos todavía, desafortunadamente, muchos de ellos, y todavía, afortunadamente, cada vez más algunos de ellos, como la piedra, la tierra y la fibra, porque son materiales recuperables, porque son materiales reciclables, porque son materiales que no emiten CO2, porque son materiales disponibles, son materiales más democráticos, digamos de alguna manera. Aquí vemos en África construcciones modernas de escuelas donde la aerodinámica necesita una construcción moderna adaptada al clima, en este caso los vientos de arena, que pueden ser mucho más abrasivos que una simple lluvia horizontal fuerte o que un ventarrón. Allá tenemos las tres al mismo tiempo, el viento con la lluvia y con la arena, que eso pues demuele acero, puede moler el acero. Aquí vemos en el centro de la tierra, en Mopti, en Malí, el centro de construcción en tierra. También vemos tierra, concreto, aluminio, hierro, en una construcción adaptada a las necesidades actuales. Esta es una biblioteca en Burundi, año 2012, donde pues, se aplica una modernidad de la arquitectura de tierra, como se puede ver en las fachadas, en las celosías, el tratamiento de la cubierta, el espacio interior, ¿sí? De alguna manera, en este caso. Aquí vemos una construcción muy particular en la India, donde en este caso en particular, de la tierra de la cimentación, se hicieron los bloques de tierra comprimido y una edificación de 5 pisos completamente, que es el ideal de tener la tierra disponible en el mismo sitio. Lo que pasa es que muchas veces la tierra no sirve ni en su cantidad ni en su calidad, pero no tiene ningún problema porque otra cosa fascinante de la tierra es que la tierra se puede modificar y yo le puedo modificar la tierra o manipularla para adaptarla a lo que yo quiero o lo que yo necesito, agregándole o quitándole. Entonces aquí vemos otra escuela en Bangladesh, también en tierra de la comunidad. Aquí vemos un edificio en Suiza. Entonces no todo es viejo, no todo es antiguo, no todo es pobre, no todo es subdesarrollado. También los países desarrollados tienen derecho y han tenido derecho a tener su arquitectura de tierra, como vemos aquí en Suiza. Esta es una bodega en Suiza, pero muy particular porque es una gran mampostería en tapia pisada, muy mecanizada, de alguna manera muy prefabricada, donde se hicieron unos macrobloques de tapia pisada y se izaron dentro de una mampostería como lo es la tapia pisada. La tapia pisada es una gran mampostería desde los años antiguos, pues. Aquí vemos un conservatorio europeo de suelos en Nueva Orleans, también en tapia pisada, donde la modernidad no solamente es la arquitectura, sino es el material, pero la herramienta para ese material y las unidades de producción, ¿sí? Y el material complementario. Aquí vemos testeros metálicos, pilones neumáticos, mezcladores eléctricos. Entonces, una modernidad también alrededor de esa construcción. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí tenemos a Rick Joy, que es un arquitecto en Arizona, donde es un referente de tapia pisada. Ha hecho construcciones que se visibilizan mucho, pues por el estrato, por
el pedido, por, digamos, entre comillas, el esnovismo, que también lo tiene este material, pero digamos que inicialmente el renacimiento de este material fue el esnovismo, que se ha ido desarrollando por una necesidad, pero muy pronto va a tener que ser una orden, ¿sí? No que es que ya necesitamos, sino que es una orden, dejar de construir en ladrillo cocido y es una orden comenzar a construir en materiales crudos que no emitan CO2. Aquí vemos en Chile, por ejemplo, dentro de esa modernidad, Chile, que es un país que está sometido permanentemente a movimientos telúricos, ha desarrollado mucho el bareque. Entonces aquí tenemos una construcción en bareque moderna totalmente metálica. Entonces tenemos una estructura principal metálica, una estructura secundaria metálica, una estructura terciaria metálica, inclusive unas fibras metálicas que nos rellenan y nos van rellenando un concepto de bareque dentro de una modernidad y dentro de una zona que requiere unos grandes compromisos de normas por sus movimientos telúricos. Que ese es otro de los puntos que es importante a saber y a conocer, es que las normas para este material, las normas han ido saliendo poco a poco porque también ha sido un renacimiento y una reconcientización, de que tenemos que tener normas adaptables para poder tener los productos que necesitamos. Aquí esta pequeña fase la terminamos con un proyecto que es donde tenemos nuestra unidad de producción. Aquí en esta es un proyecto ganador de Tierra Award 2016, una publicación y un concurso a nivel mundial en 2016. Este proyecto en Cota, Cundinamarca, fue uno de los proyectos ganadores donde tenemos nuestra unidad de producción. Y este es una gran premier de este año, es un proyecto también ganador nuestro. No lo diseñamos, no lo construimos, pero sí propusimos el material, sí orientamos al diseñador y constructor en el diseño y la construcción y propusimos la ficha técnica de la presentación del concurso que ganó para un proyecto de Fibra Terra Award 2016, no, ahí hay un error, es 2021, ¿sí? Entonces es la escuela Gualiruma, diseñada por Juan Salamanca y construida por la Fundación de Project Guajira y SIC Construcciones Livianas. El material nuestro de nuestra unidad de producción en la costa. Entonces, y aparte de eso, en Bogotá, que es un poco, este año se va a inaugurar seguramente, el Parque Entre Nubes, ya es un proyecto público, es decir, es la cereza sobre el pastel que durante 35 años hayamos luchado a un privado del otro convencerlos, pero no, es que ya el Distrito Especial de Bogotá hizo este edificio que se llama el Parque Entre Nubes, que es un proyecto público que tiene que estar pues mirado con lupa por interventorías para pasar la prueba, es decir, que el bloque de tierra comprimido, que ya tiene la norma, producido por Tierra Tech, pasó la prueba y ya se puede construir edificaciones públicas, ¿sí? Entonces aquí vemos Arborada de Cota, modernidad de la arquitectura de tierra, donde desde hace más de 25 años en Bogotá, particularmente, los proyectos más prestigiosos de la capital y de alrededor de la capital están ya construidos en su totalidad o en parte en bloque de tierra comprimido, como es el caso de la Pradera de Potosí, Arboreto, Arborada de Cota, Arborada de San José, Azaleas, Aposentos y muchísimos otros que se me olvidan, y de arquitectos particulares que también han hecho sus casas de prestigio, que ha visibilizado muchísimo el bloque de tierra comprimido, como podemos ver en estas imágenes. Aquí vemos un proyecto en Mesa de Yeguas, en 2017, una casa en su totalidad en bloque de tierra comprimido. Aquí en Anapoima también vemos unas casas en condominios de estrato alto en bloque de tierra comprimido. Aquí vemos en La Calera, vemos edificaciones de prestigio como la Hacienda Pozo Chico, edificaciones de edificios, de altura, porque es que el material es un relleno como cualquier otro, ¿sí? Entonces se pueden hacer edificaciones con estructura, obviamente, que cumplan la norma. La casa modelo de La Molina, de Ospinas S.A., vamos a pasar un videito rápidamente, no sé si se alcance de 1 minuto.
Bueno, este videito, muy humildemente, nuestro videito institucional donde se ve nuestra esencia de producción del bloque tierra comprimido. Sin embargo, nuestro objetivo ya como empresa, disminuir el nivel de emisión de gas carbónico derivado de la industria de la construcción. Es nuestro true north, es ese, es reducir el CO2. Las demás cosas, hasta la plata y la felicidad, vendrán por añadidura, pero nuestra misión, de alguna manera, somos evangelizadores, por decirlo de alguna manera, muy respetuosamente y muy humildemente, porque es nuestra labor. Nuestra labor es, antes que nada, inclusive formamos nuestra competencia. Con eso les puedo decir todo. Es decir, que no hay ningún problema que vengan a nosotros los que quieran montar su unidad y le damos, ojalá lo hagan mejor que nosotros. ¿Sí? Hacemos formaciones, sensibilizaciones, producimos el bloque de tierra comprimido en la región central, en la región del Caribe, pero la gran premier es que estamos montando una tercera unidad en el Guamo, Tolima, para la región del sur del país, para que tenga un radio de acción más inmediato y se baje el costo del transporte. Sí, la gente tenga la oportunidad de tener su material. Montamos unidades de producción, asesoramos, diseñamos, construimos, formamos y sensibilizamos. Hemos hecho proyectos en África, en Asia, en el Caribe, en Sudamérica, en Colombia, de formaciones, por ejemplo, en la Hacienda La Gloria, con la Hacienda La Gloria, comunidades del sur del Cesar en Bareque, mejoramiento poblacional de las casas en Bareque, que es de alguna manera se hicieron 6 formaciones a 20 personas cada vez, sobre todo mujeres cabeza de familia, que se repercutieron en más o menos unas 300 casas mejoradas, ¿sí? A nivel del mismo Bareque, a nivel de la pintura, de la protección, del detalle constructivo. Con las comunidades Guayú también hemos hecho formaciones, con la Universidad de los Andes desde hace 24 años. Desde hace 24 años, durante 16 años hemos estado en la Universidad de los Andes, que ellos han integrado esta materia de manera intermitente, desafortunadamente intermitente, es decir, a veces sí, a veces no, como una cátedra, un curso práctico donde se han desarrollado todos estos elementos que ustedes ven y donde se han sensibilizado al alumno. Es que la arquitectura de tierra debería ser de cátedra, pensum universitario obligatorio de todas las universidades. Pues no solamente tierra, es decir, la fibra, la piedra, los elementos naturales. Tenemos la maleta pedagógica, el material pedagógico, formamos niños, comunidades Cogis, comunidades Guayú en Dibuya, en la línea negra de Dibuya, un proyecto de American Teams, una formación con 5 mamos Cogis y 5 barequeros de Dibuya, donde se les hizo toda la parte teórico-práctica, la maleta pedagógica, no para enseñarles nada, porque al final de cuentas aprendemos mucho más en nosotros que de las demás personas, sino que les podría ayudar a mejorar sus técnicas constructivas, sus procesos constructivos y sus mismas ideas de tipologías, etcétera. Aquí vemos ese proyecto que fue muy interesante y uno de los últimos que hemos tenido y que ya se está haciendo es con los desmovilizados de la FARC, por intermedio del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la ONU, con platas de Noruega, se hicieron 4 formaciones para 4 frentes en 4 sitios de Caquetá, Cristalina de Lozada, San Juan de Lozada, Pueblo Rico, Playa Rica, donde se llevaron las máquinas, se les hizo la formación, la sensibilización, las diferentes técnicas, la maleta pedagógica, y pues se quedaron con su unidad de producción productiva, ¿sí? Porque es que uno de los problemas de la reinserción es que los muchachos que dejaron las armas, pues sí, se acogieron, se metieron unos cambuches que no los hicieron ellos, y unos cambuches que en clima frío, afuera hace frío y adentro es peor, y que en clima caliente, afuera hace calor y adentro es peor, y no tiene, entonces, pues esto les da la posibilidad de construir ellos mismos
y de tener una productividad, es decir, una producción para su extensión, su negocio, finalmente. Aquí tenemos la pradera de Potosí, el bloque de tierra comprimido, y la accesibilidad inmediata a la formación estructurada a temprana edad para los niños, por ejemplo, en lugar de que comiencen a jugar con plastilina, pues con arcilla, que es lo mismo al final de cuentas, tiene cohesión, tiene plasticidad, pero es un mensaje mucho más importante, pues, que el manejo del elemento natural, la disponibilidad. La tierra es un material disponible de manera inmediata bajo nuestros pies. El proceso de producción es muy sencillo. Ustedes vieron el video y seguimos siendo una unidad de producción manual. En la medida que podamos, lo seguiremos siendo. No tiene sentido comprar unidades automáticas, mecanizadas. Primero, si uno no tiene el mercado. Y segundo, si uno no lo sabe hacer. Y tercero, pienso que las unidades manuales son mucho más adaptables, mucho más móviles, mucho más posibilidades nos da. Además, pues que la energía es la papita de los personajes que producen. No es ni eléctrica, ni hidráulica, ni magnética, ni gasoil, ni gasolina. Es el desayuno de la gente, es la energía, ¿sí? Entonces, la salud regula el ambiente, no emite gases y sustancias peligrosas, neutraliza el humo, evita la formación de hongos, regula la humedad, permitiendo que el interior se respire un aire más limpio. Por eso es que da más confort y por eso es que es más felicidad. Para darles un ejemplo, 1 metro cúbico de ladrillo cocido emite 2.8 toneladas de CO2. 1 metro cúbico de bloque de tierra comprimido, estabilizado inclusive con cemento, emite 100 kilos nomás. En la parte acústica reduce 14 decibeles en un espesor de muro de 20 centímetros, y lo que es enorme. La parte estética, bueno, no nos vamos a poner a pelear, la parte estética es subjetiva, a todo el mundo le gusta, viene en colores. La parte económica, aunque tampoco la vamos a analizar, por mediano, corto y largo plazo, va a reducir enormes cantidades de energía en aire acondicionado, ventiladores o calefacciones y chimeneas. Entonces, nada más ahí va a haber un gran ahorro. Si el material de hecho es mucho más barato, y si se consigue en el sitio, pues es aún más barato. Y lo que les decía yo de la norma, nosotros tenemos para el bloque de tierra comprimido la norma ICONTEX 5324 que se inscribe en la NSR 10, norma sismorresistente. Y esta norma 5324 fue traída, fue inspirada, producida, ejecutada, realizada y seguida en Europa, en el Centro de Desarrollo Industrial, con países como Francia, Bélgica, Alemania, España, Inglaterra y Italia, que generaron la AFNOR XP 113, que fue una norma que se trajo a Colombia, se alpargatizó, se presentó y pasó, y hoy en día es la norma ICONTEX 5324, que se inscribe en la norma técnica sismoresistente colombiana. El mantenimiento es un mantenimiento que con un buen diseño no requiere mantenimiento. Con un buen diseño, buenas botas y buen sombrero y un hidrófugo de fachada no requiere mantenimiento. Aquí vemos nuevamente el proyecto ganador de TerraWorld 2016. Aquí vemos nuevamente el proyecto ganador de TerraWorld Gran Error 2021. Esto es novedoso, nuevo, de hace 2 meses, donde se ven las fotos de este proyecto, pues de tanto el prestigio, y nuevamente resalto el proyecto institucional, es decir, la arquitectura de tierra ya está comenzando a tener eco, que hasta a nivel público se está aplicando, se está comenzando a aplicar. Entonces, pues con esto cerramos esta pequeña charla. Espero que les haya gustado y haya llenado pues las expectativas de cada uno, que serán múltiples, pero pues bueno, hay mucha tela que cortar todavía, muchas cosas que hacer con este material. En la costa, en la arquitectura tropical, pues la vocación de este material es fundamentalmente eso, es térmico, es más confortable, es acústico. Ahí en todos lados, en la arenosa, la Barranquilla, es arena. La arena hace parte de los granos que necesitamos. Allá seguramente están los otros granos que complementan para construir viviendas y desarrollar un hábitat mucho más ecológico, mucho más bioclimático y mucho más digno para todos nosotros y el presente y el futuro que tenemos que afrontar. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues quedo a vuestra disposición.
Darío, muchísimas gracias. Bueno, tenemos casi 30 asistentes, entonces les pido que por favor nos hagan sus preguntas aquí por el chat del evento. Ustedes pueden formular sus preguntas aquí para que Darío las responda. Y básicamente pues estamos muy contentos y muy honrados de tener a Darío aquí en nuestra universidad, de compartirnos todo esto que es valiosísimo, todos estos conocimientos, y que ojalá pues podamos articular para organizar un taller de construcciones en tierra aquí en la Universidad de la Costa. Yo tengo algunas dudas mientras los asistentes se animan a hacer preguntas, y es, digamos que, cómo funciona, digamos, cuando tú me decías que ya, digamos, este tipo de construcciones ya se ha adaptado, digamos, a la norma técnica colombiana. ¿Cómo ha sido, digamos, cómo es el proceso para aprobación de estos elementos de estas construcciones en tierra, en bloque de tierra comprimido? Digamos que cuál sería el capítulo para los estudiantes de pronto que están asistiendo aquí, cuál sería el capítulo, como si ellos quisieran, digamos, proponer un proyecto utilizando bloque de tierra comprimido o tierra comprimida, como por dónde podrían hacer la aprobación del proyecto con la norma, cuál sería el capítulo que ellos deben referenciarse, bueno, además de la norma técnica y contexto que tú acabaste de comentar. Claro, bueno, a nivel de las normas, hay normas que son regionales, hay normas que son nacionales, hay normas que son continentales, hay todo tipo de normas. Bueno, a nosotros nos competen las normas nacionales, que son las que rigen los permisos de construir, las licencias de construcción, los códigos, etcétera. La arquitectura de tierra, digamos que como hay siempre se utilizó sin la norma, es decir, no se sabía, hoy en día, es decir, por ejemplo, la tapia pisada no tiene la norma, el adobe como tal no tiene la norma. Sí hay una norma, que es la norma que les acabo de mencionar, la de norma ICONTEX 5324, para el bloque de tierra comprimido, y sí hay una norma para el bahareque encementado, que es una norma que surgió a raíz del temblor de tierra que hubo en el eje cafetero, donde las casas en bahareque, que son más dúctiles a los movimientos telúricos, fueron las que aguantaron. A raíz de eso, los ingenieros y la gente se concientizó que era una tecnología, una técnica, un sistema constructivo que tocaba normalizar, no solamente por su organización ya y su tanta reproducción, sino por su ductilidad y su resistencia antisísmica. Entonces, hoy en día en Colombia, digamos que hay dos técnicas constructivas en tierra que tienen norma, que es el bahareque encementado, que entre otras cosas es un nombre, entre comillas, bastardo, porque bahareque encementado quiere decir que sí, a la tierra yo la encemento, pero ¿cuánto? No dice, y por qué encementado y por qué no más bien con cal o con la misma tierra, pero realmente están todas estas, porque en una construcción en bahareque realmente lo que prima es la estructura de madera, o metálica o concreto. Tiene que haber una estructura. En el bloque de tierra comprimido también tiene que haber una estructura por norma. Yo tengo sistemas aporticados, sistemas confinados, mampostería estructural y mampostería de carga. La mampostería de carga es prohibida en Colombia porque es sísmico. Entonces no se puede hacer una mampostería de carga. Una casa con lingotes de oro no la puedo hacer porque se me cae. Una casa tiene que tener un amarre o aporticado o confinado o como mampostería estructural. La tapia pisada, como es monolítica, es de carga. Entonces, pero ya hay unos avances del Ministerio de Cultura, de Patrimonio Nacional, de la Universidad de los Andes, la Asociación de Ingeniería Sísmica, la Escuela Colombiana de Ingeniería, han hecho simulaciones en la mesa vibratoria de la Universidad de los Andes, donde se ha pasado ya a unas recomendaciones que van a ser normas próximamente para la tapia pisada y el adobe. ¿Por qué? Porque existe un paradigma enorme que nuestro patrimonio es en tierra, pero no lo sabemos restaurar. Y resulta que es en tapia pisada y que es en adobe, entonces nos toca sacar normas más flexibles que nos permitan no ser tan rígidos y restaurar esos materiales. Entonces, hoy por hoy, lo que yo sé
es que el adobe y la tapia pisada están en proceso para así tener unas normas mucho más, digamos, comerciales que puedan permitir generar vivienda. Se han hecho unas para específicamente las restauraciones y las conservaciones. Y la norma ICOTEX 5324 para el bloque de tierra comprimido es muy sencilla porque digamos que un bloque, y eso es un mico que había en la norma sismo resistente, porque la norma técnica sismo resistente colombiana dice que los bloques de arcilla tienen que resistir 4 megapascales, pero jamás dijeron que eran crudos o cocidos. Entonces, ese mico nos sirvió a nosotros para meternos por ahí y tener la norma ICOTEX 5324, porque son bloques de arcilla, solo que no están cocidos, sino que son crudos. Tienen que resistir 4 megapascales a la resistencia a la compresión. Entonces, es la norma básica de la norma sismoresistente. Los bloques prefabricados, elementos no estructurales, es decir, que tienen que estar confinados o aporticados, y es un relleno, tienen que resistir 4 megapascales o 40 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la norma, ¿sí? Entonces, hacer un proyecto en bloque de tierra comprimido no tiene ningún problema, porque es lo mismo que hacerlo en ladrillo cocido o en bloque hueco de cemento, o es un elemento no estructural que tiene que resistir una norma que es la ICOTEX 5324, que se inscribe en la NSR 10 con los 4 megapascales. Ya para mampostería estructural es diferente, porque la norma de resistencia para la mampostería estructural son 12 megapascales. Entonces, un bloque de tierra comprimido hueco no sirve para hacer mampostería estructural, ¿sí? Eso tengo que ser muy claro. Nuestro bloque que tenemos en el catálogo no es un bloque estructural, es un bloque hueco, que sirve para hacer unas dovelas de resistencia vertical puntual, de 1 o 2 pisos máximo, puntual, dentro de unas vertes de un muro, pero no es para hacer una cortina de mampostería estructural. Entonces, eso es lo que te podría decir en cuanto a esas normas. Entonces, sí se pueden plantear proyectos en bareque sin ningún problema, en bloque de tierra comprimido sin ningún problema, incluso en adobe y en tapia pisada, siempre y cuando exista un elemento confinado o aporticado, ¿sí? Ok, otra pregunta que tengo es los costos. Tú me decías que hay una creencia popular que construir con tierra, digamos, tiene una connotación, digamos, más humilde, como la guadua, ¿no? Hay una creencia popular que construir con guadua, pues, tiene una connotación humilde. Sin embargo, los proyectos que veíamos, muchos de los proyectos que nos presentaste son en condominios de estrato alto, ¿no? Entonces, ¿cuántos serían los costos en comparación, digamos, a otras alternativas? Si yo quiero hacer mi casa en bloque de tierra comprimido en comparación con un bloque convencional. Bueno, en cuanto a costos, digamos que hoy por hoy nuestro precio en nuestros materiales bloque de tierra comprimido compite de tú a tú. Es más, ligeramente más abajito. Pero digamos que la diferencia en un metro cuadrado, entre un muro sencillo cocido y un muro crudo, son 5.000 pesos, son 3.000 pesos. No hay una diferencia. Es decir, entre la mampostería, que es la piel del edificio, es lo más económico de un presupuesto, paradójicamente siendo la piel del edificio. Pero si tú comparas un muro en superbora, en drywall, en bloque de tierra comprimido, en ladrillo cocido, en bloque hueco, pañetado y pintado, en bloque cocido, pañetado y pintado, las diferencias por metro cuadrado es relativamente la misma. Es decir, que elegir un material no es una cuestión de plata. Porque si yo hago una vivienda de interés social con ladrillo cocido, el ladrillo me vale 1 peso. Y si yo hago una vivienda de prestigio con ladrillo cocido, el ladrillo me vale 1 peso. Lo que diferencia el estrato alto del estrato bajo es la estructura que es más poderosa o menos poderosa y el acabado que es más fino o menos fino. Pero en un insumo de construcción de un bloque o de un ladrillo, le vale igual lo mismo que al pobre. Por ese lado es democrático. Que le hemos vendido más al estrato alto porque hay una concientización, porque hay un conocimiento, porque hay una cultura, porque hay un esnobismo. Sí, y lo bueno de eso es que le hemos vendido durante mucho tiempo a los ricos y los pobres ya lo van a creer, porque es diferente si hubiéramos hecho el proceso al revés o si se hubiera dado al revés. Los ricos no lo hubieran tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque lo tienen los pobres. Mientras que si los ricos lo tienen, los pobres lo van a coger mejor. Es más, muchos de los proyectos que nosotros hacemos en muchos países tienen que ser proyectos visibles, valorizantes y de prestigio para que den esa visibilidad.
Entonces, eso por un lado desde el punto de vista económico. Por otro lado, si nosotros logramos, que en muchos casos se logra, producir el bloque en el mismo sitio, ahí sí estamos economizando grandemente el insumo, por lo tanto el precio, por lo tanto el costo final. Pero como si fuera poco, a largo plazo, y que ya lo hemos dicho, como es térmico, como es acústico y como es hidroscópicamente, me va a reducir enormemente la energía que tengo que consumir o emitir para tener o frío o caliente en mi espacio. Entonces, por donde uno lo mire, por el insumo directamente es más económico. Si lo consigo yo hacer en el sitio, es aún más económico y a largo plazo me va a dar un retorno importantísimo, porque como es más térmico, sobre todo en climas calientes, entonces me va a reducir enormemente el aire acondicionado, los ventiladores, etcétera. Y en clima caliente, pues las chimeneas y las calefacciones. Entonces, por donde uno lo mire, es más económico. Ah, bueno, y por añadidura, cuarto punto, pues al planeta es mucho más económico, mucho más viable, pues que no emite tanto CO2. Entonces, eso también hay que cuantificarlo, porque la COP21 dice que la tonelada métrica de CO2 va a valer 23 euros. Pues aplíquenlo. Y aplíquense al ladrillo cocido, y que el ladrillo cocido va a costar el metro cúbico, va a ser incomparable. Pero no solamente castiguen al ladrillo cocido, premienos a nosotros. Entonces, hagan excepciones y ya se está haciendo. Y por eso decía que comenzó con un esnovismo, sigue por una necesidad y próximamente va a ser una orden tener que construir así. Entonces, para allá vamos. Sí, justamente estábamos comentando un poco sobre el tema de, digamos que cuando tú hablaste que la diferencia entre un muro sencillo de ladrillo cocido y un muro normal de superboard, de drywall, son 5.000 pesos, pero en realidad la diferencia es mucho mayor a nivel ambiental, ¿no? Porque si nosotros vamos a ver con la nueva ley de residuos sólidos, ¿no? Que tú tienes que darle un destino final a todos los residuos de construcción y demolición, ¿no? Y vas a ver que el drywall, el superboard, no te lo reciben en ninguna escombrera, ¿no? Porque es un material de cerramiento que no se puede reciclar por la forma de fabricación, por la forma como está hecho. Infelizmente que está muy difundido en el mercado, ¿no? Este tipo de material que es muy barato, pero que tiene, digamos que térmicamente, acústicamente es completamente ineficiente, y a nivel de costos ambientales, pues es un material que si nos fuéramos a ceñir a la ley y si las escombreras, digamos, tuvieran que recibir este material, ellos no lo reciben y acaba siendo descartado el superboard, el drywall, en ríos, cañadas, ciénagas, aquí en Barranquilla, etcétera. Entonces yo creo que ese es el otro punto, ¿no?, que hay que tener en cuenta cuando tú hablas de, si nosotros nos ponemos a pensar en el valor ambiental que tiene el elemento constructivo, pues aquí realmente hay mucha más ventaja en construir con tierra. Bueno, no sé si tengo unas preguntas aquí de estudiantes. La estudiante Natalia Aguilera me pregunta que si para implementar este tipo de arquitectura es necesario tener algún requerimiento. Yo no sé si Natalia dice si ahí es necesario hacer alguna formación específica. Tengo entendido que prácticamente es como hacer una arquitectura normal, ¿no? Solamente que en vez de cerramiento, utilizar un muro convencional, puedes utilizar un muro en BTC, ¿no? No sé si Ari, tienes alguna otra sugerencia para nuestra estudiante Natalia. Sí, digamos que esto es una construcción, finalmente cuando se dice tapia pisada, bareque, adobe, bloque de tierra comprimido, estamos hablando de la piel del edificio, del cerramiento. Entonces sí, bueno, la pregunta específica, perdóname, ¿la repites al inicio? Dice Natalia, para implementar este tipo de arquitectura es necesario tener algún requerimiento. Ah, bueno, sí, el único requerimiento es conocer el material. Y conocer el material es, pues, formarse en él, pues, documentarse en él. Y al final nos vamos a dar cuenta que es un material como cualquier otro. Es decir, nosotros tenemos el vidrio, el aluminio, y cada uno tiene su característica. El vidrio deja pasar, se puede ver a través, pero corta. El aluminio es altamente contaminante, pero es liviano. El ladrillo cocido
tiene mucha variedad, pero emite gas carbónico. El bloque de tierra comprimido es térmico, es acústico, es ecológico, pero se deshace fácilmente con el agua y el impacto. Entonces, uno al conocer el material ya lo sabe cómo aplicar, sobre todo nosotros los arquitectos y los ingenieros y los diseñadores que estamos formados, vocacionados para eso. Entonces necesitamos conocer el material y cada material tiene sus características buenas y malas. Entonces la tierra es térmica, es acústica, es económica, es ecológica, es resistente, pero es vulnerable al agua y al impacto. Entonces en ese sentido hay que conocerlo. Y una vez que uno, cuando conoce el problema, pues ahí ya está la mitad de la solución planteada, que es conocer el problema. Y la otra mitad, darle la solución, que en términos generales es buenas botas y buen sombrero, con hidrófugos de fachada que existen además, que permiten que la tierra respire, pero que sí se proteja por el agua para hacer el mantenimiento. Entonces, se puede construir de manera normal, tradicional, con estos elementos que son alternativas que aparecen o reaparecen, porque es que a veces yo hablo como si estuviera hablando de algo que o nos inventamos o algo novedosísimo, pero resulta no, que hace más de 12.000 años construimos en casas en tapia, en adobe, en bareque, etc. El bloque de tierra comprimido pues es un elemento moderno porque interfiere en una máquina, pero realmente el bloque de tierra comprimido es una pequeñita tapia pisada finalmente. Desde el punto de vista granulométrico, desde el punto de vista de estado hídrico y casi que desde el punto de vista de la aplicación, porque la tapia pisada es una gran mampostería y el bloque de tierra es una pequeña mampostería. Bueno, aquí Cata tiene una pequeña, la profesora Catalina que está aquí conmigo, tiene una pequeña pregunta, entonces le cedo la palabra. Gracias, gracias Sandra. No, Darío, tú dices que conocer el material, ¿todas las tierras son susceptibles? O sea, digamos, bueno, la tierra que claro, está alrededor de las zonas costeras. Claro, y esa es una pregunta muy pertinente y muy importante que se une a la de la alumna y a las normas y a todo. Y es que el gran problema que tenemos con la arquitectura de tierra, entre comillas, si fuera ese es un problema, es la caracterización de suelos, la famosa caracterización de suelos. Y es que las normas se dan, y cuando uno tiene una caracterización de suelos tan diversa como que es el suelo de abajo, que es como que son vetas que pueden cambiar de un paso al otro, entonces sí necesitamos conocer la tierra para saber qué factibilidad tenemos de aplicarla y aplicarla, ¿sí? Entonces, eso es lo mínimo. Y para eso, todas las tierras son diferentes. Y la caracterización de suelos, que los ingenieros civiles la conocen muy bien, por eso es que ellos son muy sensibles a esta materia y muy interesados y muy pertinentes y los que más, digamos, saben, porque ellos estudian, a diferencia de los arquitectos, estudio de suelos y caracterizaciones de suelos. Entonces, sí, entonces cuando tú tienes, por eso hay diversidad de técnicas también, porque hay diversidad de suelos. Entonces, tú tienes dos posibilidades. Si tienes un suelo, tienes el suelo X que puedes hacer tal técnica y lo aplicas, porque el suelo te sirve, o la tierra te sirve. Pero si no te sirve, porque la caracterización de suelo no te sirve a lo que tú quieres, pues lo que decía yo anteriormente, o le quitas o le pones, ¿sí? Entonces eso es una de las maravillas que tiene la tierra, que pese a que la caracterización de tierras es muy heterogénea y que complica mucho para las normas, yo la tierra la puedo manipular de tal manera que pueda hacer lo que yo quiera hacer, mezclándole o quitándole, añadiéndole o quitándole, independientemente de la misma caracterización de suelo. Por decir algo, si tengo un suelo que es arcilloso, 100% y necesito gravilla, pues le adiciono gravilla, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? Si tengo un suelo que es gravilloso y arenoso y necesita arcilla, pues le adiciono arcilla y se acabó el problema. Entonces, eso sería en cuanto a la caracterización de suelo. Pero digamos que eso sí es muy importante conocerla, porque hay unos suelos que se pueden degradar mucho más rápido que otros y yo puedo estar haciendo un bloque de tierra comprimido muy mal hecho que ponga en peligro comunidades enteras. Entonces, es de responsabilidad y de mucho cuidado también eso. Y todo lo que yo hago con la mano, con malos proyectos, mal hechos, mal buscada la tierra, puede ser catastrófico. Y yo tengo la necesidad de tener un trípode. Y un trípode, si uno le quita uno de los tres pies, se cae. Primero, un buen material. Segundo, un buen diseño. Y tercero, una buena construcción. Si yo no tengo esos tres, estoy frito.
Cada uno, porque si yo tengo muy buena construcción, muy buen diseño y un mal material, negativo. Pero si tengo un muy buen material, un muy buen diseño y una mala construcción, también negativo. Entonces, ese trípode de material, diseño y construcción tiene que ir y funcionar perfecto. Bueno, Darío, y ya para finalizar, el profesor Gustavo Álvarez, que también nos está acompañando y está conectado al webinar, nos pregunta si el uso de este tipo de materiales, teniendo en cuenta su comportamiento climático, él dice, ¿se puede decir que el incremento de los costos, si es que hay incremento de costos, es compensado por los ahorros de tipo energético? Sí, claro. Sí, primero, no hay incrementos en costos a menos que la construcción sea un prototipo, ¿sí? Si yo hago una construcción prototipo, es decir, que compro la máquina, llevo la máquina, hago los ensayos, hago los bloques, la mitad no fallaron, la mitad sí está bien, eso se me convierte en una obra más costosa, primero que todo. Segundo, si es una obra normal, común y silvestre, donde yo hago el pedido, compro el material, eso va a costar lo mismo, ¿sí? Repíteme la pregunta, la parte final. No, él más que una pregunta, yo diría que es como una afirmación, que él dice si, dado el caso, llegara a haber un incremento de costos, la verdad, estos son compensados a lo largo del tiempo por el ahorro energético. Es como una afirmación que él hace y que quiere como corroborar. Sí, sin duda, claro. Sí, eso es lo, digamos, sí, exactamente. Por ejemplo, el hecho que sea más confortable es que yo estoy en la Guajira y adentro es el Pacífico. Y si estoy en el Pacífico, que es húmedo, adentro es la Guajira. Esa es la tierra, esa es la función de la tierra. Estoy poniendo dos ejemplos extremos, pero eso va a repercutir en el ahorro térmico, en el ahorro energético, en la no emisión de CO2, que también es un gran ahorro, en mayor confort y en la felicidad, que de alguna manera es un ahorro, pues no es un ahorro, pero pues es un mejor vivir, es una manera más placentera de estar al interior en su espacio, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el gran plus de este material, porque al final de cuentas, el insumo que nosotros vendemos comparado en una tabla, pues vale más o menos relativamente poquito, ¿sí? Porque vale lo que vale en estrato alto o en estrato bajo. Lo que pasa es que en el estrato bajo se pueden hacer proyectos comunitarios donde la tierra se busque y se analice y la misma gente haga su bloque con la misma tierra del sitio para el mismo proyecto. En esos proyectos sociales, claro que sí hay un gran ahorro, ¿sí? Y los vuelve más ecológicos y los vuelve más sociales. Y eso también lo hacemos, como lo vimos en las diapositivas. Este material tiene esa vocación también de ir al sitio, porque las maquinitas, la máquina Simbaram, que entre otras cosas se la inventó un colombiano en 1957, y es la mamá de todas las máquinas, la puede subir a una mula y puede uno armar ciudades enteras con la maquinita en una mula o en un Renault 4. Por eso es que ya no lo hay, ni la mula casi, ni el Renault 4. Pero digamos que por eso es que yo creo fervientemente en que en la medida de lo posible, cualquiera que sea el programa y la escala del proyecto, las unidades tienen que tener tendencia a ser manuales. Yo diría que se podría decir que la arquitectura en tierra y el bloque de tierra comprimido es una arquitectura que se adapta, es una arquitectura adaptable a todos los climas. Y esto, claro, digamos, se adapta a todos los climas, a todas las regiones, a todos los estratos, es abundante y permanente, está bajo nuestros pies. Es que adicionalmente nuestro planeta no se llama ni Josefina, ni Federico, ni Júpiter, se llama la Tierra. Y es este material, además, es el material del nombre de nuestro planeta. Son los granos que componen nuestro planeta con los que construimos, que son los que tenemos, los que siempre hemos tenido, los que abandonamos y desplazamos por la modernidad. Y ya estamos viendo los efectos que eso ha tenido, ¿sí? Y sigue teniendo y seguirá teniendo. Esto es una alternativa que mitiga, de alguna manera, contrarresta ese fenómeno, ¿sí? Nosotros tenemos dos grandes vendedores nomás, que son muy eficaces. Uno es un hombre y otro es una mujer. El uno se llama calentamiento global y el otro se llama pandemia, ¿sí? Es triste y crudo decirlo, pero son nuestros mejores vendedores, porque la gente ya es más consciente con esta pandemia y pues la gente es consciente de lo que se ve todos los días con este calentamiento global, que ya es un
una ruleta rusa. El día de mañana no sabe uno si va a llover o va a temblar o va a granizar, en fin. Sí. Bueno, Darío, entonces yo creo que ya podemos ir encerrando la charla. Te agradezco inmensamente y digamos que esta charla es como el abrebocas de unas formaciones que queremos proponer aquí en la Universidad de la Costa de Arquitectura en Tierra. Ya vamos a hacer las gestiones y los mantendremos informados a todos los asistentes. Y bueno, más una vez, muchísimas gracias, aprovechando también la pauta comercial. Sí, aquí sé que tenemos futuros arquitectos, también hay docentes que están conectados. Entonces ya saben, si quieren hacer un proyecto utilizando bloque de tierra comprimido, pues digamos que la empresa TierraTech ya abrió una planta de producción en Santa Marta para atender la costa norte colombiana. Entonces solamente me pidan el contacto, yo con mucho gusto les paso el contacto del arquitecto Darío para que él pueda dar toda una asesoría técnica sobre este tipo de construcciones. Claro, y pues, sí, muchísimas gracias. Sí. Y bien, entonces, y gracias a todos los asistentes, esta charla quedará grabada y la subiremos al canal de YouTube de Arquitectura Unicosta. Entonces, feliz tarde para todos y que tengan un feliz día. Hasta luego. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias, chao. Mil gracias por la invitación. Hasta luego.